Bien, jóvenes, entonces vamos a desarrollar el tema del día de hoy en trigonometría, que es dominio de funciones trigonométricas. ¿Ya? Y al igual que en el curso de álgebra, en trigonometría también se puede representar o se puede determinar una función trigonométrica. Y te voy a explicar brevemente qué es una función trigonométrica. Eh, a ver, como acá dice la definición, ¿no? Una función trigonométrica es la relación que hay entre una pareja o un par ordenado, ¿no? Donde pues se debe asegurar la existencia de esa pareja respecto a lo que señala la función. A ver, profesor, no le entiendo nada. Debe haber una regla de correspondencia. Por ejemplo, mira acá, nosotros vamos a tener el punto, en esta función, el punto x, y. ¿De acuerdo? Ya está. Una función trigonométrica va a ser este punto, que puede estar en cualquier eje de coordenadas, por decirlo de esa manera, pero nosotros no vamos a considerar eje de coordenadas así como así, sino un eje especial. ¿De acuerdo? ¿Qué eje? Muy bien, fíjate acá. Nosotros lo que vamos a ver acá es considerar este eje. Vamos a tener este eje por acá, donde en el eje X van a estar los ángulos. ¿De acuerdo? Acá van a estar los ángulos. Ángulos. ¿Entendido? Y en el eje Y van a estar pues los valores de dichos ángulos, ¿ya? Es decir, los números, ¿sí? Sus valores, ¿no? Y por ejemplo, acá podemos tomar nosotros los ángulos a partir de 0 grados. Nos vamos a escoger los ángulos, digamos, conocidos. A ver, el primero sería, por ejemplo, 30 grados, ¿no? Por decirlo así. Vamos a poner acá 30 grados, ¿ya? Entonces, yo por acá tengo, digamos, la razón, ¿ya? No un número, muchachos, acá me van a disculpar, sino la razón, ¿no? Vamos a poner que aquí yo tengo, pues, las razones, ¿no? Acá lo que vamos nosotros a detallar en este otro eje es la razón trigonométrica. ¿Qué razón? Por ejemplo, puede ser el seno, el coseno, en fin, ¿no? Vamos a suponer que acá sea el seno, ¿ya? El seno. Listo. Ahí está el seno. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, que en este punto esté el seno de 30. ¿Ya? Entonces, yo escojo los dos puntos. ¿Ya? Ahí está. Un punto es 30, el otro es seno de ese ángulo 30, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya? Y lo que voy a formar, pues, es una relación entre los dos. ¿Entendido? Ya, a ver, como te dije, X va a ser el ángulo y el Y va a ser la razón de ese ángulo. ¿Entendido? Entonces, fíjate acá, X es el ángulo, ¿no? Por ejemplo, 30, y Y debe ser una razón de ese ángulo, es decir, el seno de 30. Una razón puede ser seno, puede ser coseno, puede ser cualquier razón. ¿Ya? Listo. Bueno, numéricamente nosotros sabemos que el seno de 30 es un medio, ¿no? Entonces, como te dije, como te adelanté, acá también puede ir un número, no hay problema. ¿Ya? Entonces, muchachos, la relación que hay en esta gráfica del ángulo, ¿no? Y su razón trigonométrica se llama función trigonométrica. ¿Ya? A eso se llama una función. Para que una función exista, debe existir, obviamente, un Y para un X. ¿Entendido? Es decir, si tomo el ángulo 30 y tomo la razón seno, entonces debe existir un seno para el ángulo de 30 grados. ¿Ya? Por decirlo de esa manera. Muy bien. Lo que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Básicamente, es primero ver las partes de una función. El primero es el dominio. ¿De acuerdo? ¿Qué es el dominio? Como ya te dije, una función es un par ordenado, ¿no? Donde hay una relación entre los dos. Mientras que el primero es el ángulo, el segundo es una razón de ese ángulo, ¿no? A ver, esto yo lo puedo representar así, puede ser acá X, ¿no? Y acá pues es una razón, ¿no? Es una función, también lo podemos llamar acá, es una función trigonométrica del ángulo X, ¿no? No hay problema, lo puedo poner así. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿No? Cualquiera de las dos maneras se puede utilizar, ¿sí? X va a ser el dominio, es decir, el primer elemento se le llama dominio y a las segundas componentes se le llama rango. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, pues, es el dominio, es decir, los ángulos, ¿de acuerdo?
Vamos a conocer o aprender a calcular los ángulos en ese par ordenado. Muy bien. Para calcular el dominio nos vamos a ayudar de la circunferencia trigonométrica, ¿ya? Lo que te expliqué ya hace unos momentos. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, está la razón seno, ya te expliqué. Acá tengo un arco alfa, un arco beta. ¿Cómo se grafica la razón seno? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Como las líneas de la razón seno, perdón, ahí está. ¿Te das cuenta? Muy bien, igual, ¿no? Si está por el tercer cuadrante, ya sabes que sale el X y termina en el arco. Lo mismo la razón coseno, ahí están sus gráficas, ya te expliqué, ¿no es cierto? Se grafican de ese modo, desde el eje Y hasta el arco, ¿ya? Y ahora, acá también está lo que te expliqué hace un momento, ¿no? Tener en cuenta la forma que se debe aplicar cuando un ángulo termina en un cuadrante en especial, ¿no es cierto? Por ejemplo, como tú ves acá, ¿qué pasa si un ángulo termina en este punto que estoy encerrando de línea roja? ¿Cómo sería su representación general? 2n por pi. ¿Te das cuenta? 2n por pi. Ya, o sea, ya te expliqué esto de acá, ¿no? 2n por pi. Y si un ángulo termina en el otro eje, en el eje X, ¿no? Pero donde está el 180, su representación general es 2n más 1 por pi. Porque recuerda que acá era, por ejemplo, el primer elemento era el 0. Después, ¿quién seguía, muchachos? El 2pi, ¿no es cierto? Claro. Después, ¿quién seguía? El 4pi, el 6pi. ¿Te acuerdas, no? Así es. ¿No? Es decir, así hasta el infinito. Entonces, ¿cómo se le representa a todos? Como 2n por pi. ¿No? Acá, ¿cómo era? El primero era 180, es decir, era pi. Después, ¿quién era? 3pi, todos los impares, ¿no? ¿Te das cuenta? Después, ¿quién seguía? 5pi, 7pi y así, ¿no? Es decir, su forma general es 2n más 1 por pi. Y cuando un ángulo llega en el eje X, ¿no? Es decir, no sé si está en los pares o está en los impares, no se sabe, ¿no? ¿Cómo se representa cuando un ángulo llega en el eje X? Bueno, se representa como n veces pi, n por pi, ¿de acuerdo? Y n puede tomar valores enteros. ¿Entendido? Ahí está entonces ese detalle. Lo otro era para el eje Y, ¿no? Para el eje Y recuerde que también cuando un ángulo termina en el eje Y positivo, es decir, arriba, es decir, acá cuando termina el ángulo aquí en este punto rojo, su representación general es 4n más 1 por pi medios. ¿Entendido? Y cuando llega en el eje Y negativo, su representación es pues 4n más 3 por pi medios. Siempre cuando llega en el eje Y, o cuando está en el eje Y, ya sea arriba o abajo, es por pi medios, ¿sí? Entonces, específicamente, si llega en el eje Y positivo, acá está su representación. Si llega en el Y negativo, acá está su representación. Pero si llega en el Y, no sé si es en el positivo o en el negativo, ¿cómo lo represento? Bueno, cuando llega en el eje Y positivo, bueno, esto de acá no es, ¿ya? Esto de acá no es, perdón, sí, muchachos, ¿ya? Cuando llega en el eje Y positivo, perdón, ahí me parece que hay que hacer una corrección, es 2n más 1 por pi medios, ¿no es cierto? Pero su forma general, acá me parece que hay un error, ¿ya? Es n por pi medios. Esta es su forma general, muchachos. ¿Ya? Acá me parece que hubo un error, así que lo vamos a borrar. ¿De acuerdo? Esto de acá no va. ¿Ya? Esto de acá no va. Lo voy a marcar, a ver, con un color especial para no tener confusión. Porque esto no va a confundir. Esto no va. Déjalo. Esto ya está ya en otro lado. ¿Sí? Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a considerar solamente estos dos. ¿Ya? Arriba, abajo. Y cuando llega en el eje general, ¿no? Cuando llega en el eje Y, ¿cómo es su representación? N por pi medios. Así de simple. ¿De acuerdo? Muy bien. No olvides que N siempre va a pertenecer a Z. Listo. Ahora sí. Vamos a trabajar en clase entonces. Primer ejercicio. Tenemos el problema 1. Nos dicen ahí hallar los valores de X para que se cumpla que el seno de 0 es igual a 1. Perdón, el seno de X es igual a 0. Disculpen, muchachos. ¿Cómo hago esto, profesor? Muy bien. A ver. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. El seno de X, que es igual a 0, ¿no? Lo vamos a representar acá. Recuerde usted que la gráfica del seno siempre salía desde el punto, desde el eje horizontal, ¿no? Ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no?
¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero acá el seno de 90 grados, el seno de 90, ¿no? Sería desde acá hasta arriba, ¿no es cierto? Así sería el seno de 90. Estaría justo en el eje, ¿correcto? Y te acuerdas que esta línea vale 1, por eso que el seno de 90 es 1, pues, ¿no? Ya, pero mira, ve, acá el seno del ángulo es 0. ¿Cuándo el seno es 0? El seno es 0, muchachos. Fíjate, si acá, por ejemplo, es 30 grados, ¿no? Y graficamos su seno, bueno, sería de acá hasta acá, ¿no? ¿Va a valer 1? No, no va a valer 1, es menor a 1, ¿no? ¿Te das cuenta? Es decir, y así se va haciendo más chiquito. Entonces, ¿cuándo va a ser pequeñito? Cuando está acá, en este eje. ¿Entendido? Cuando está en este eje, el seno va a ser nulo. Es decir, ¿en qué ángulo? En 0 grados, en 360, ¿no? Pero también, si tú vas graficando acá otra línea seno de 100, después por acá vas llegando a 120, por decirlo acá, ¿no? Y así vas avanzando, y va a haber un momento donde la línea es 0, y también va a llegar acá, ¿no? Es decir, el ángulo adquiere el valor de seno de 0, es decir, el seno es 0, cuando llega en el eje X. ¿De acuerdo? ¿Y tú te acuerdas cómo se representa un ángulo que llegue en el eje X? Su representación general. Ya te mostré, ¿no? Es decir, como el seno va a ser 0, eso solo se cumple para los ángulos que terminan en 360, en 180, en 0 y así, ¿no? Es decir, todos los que terminan en el eje X tienen seno igual a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a representar en forma general. Recuerde que todos los ángulos que terminan en el eje X, ¿no? Simplemente van a ser n veces pi. ¿Te acuerdas? Sí, lo que te dije, n veces pi. Y cuando era en el eje Y, profesor, n veces pi medios. ¿Te acuerdas? Sí, ya, ahí está. Bien, muchachos, así de simple sería entonces nos piden el ángulo. ¿Para qué ángulos se cumplen? Ah, para todos los ángulos que terminan acá, pues. ¿Sí? Te piden el dominio, entonces son todos los ángulos que están acá en 360, 180 y así, 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 así. Listo, se acabó, así de fácil. ¿Ya? Ojo que n debe pertenecer a los enteros. Y bueno, acá también nos vamos a entonces a pasear, como quien dice, ¿no? Calculen los valores de x para la cual se cumple que el coseno de x es igual a menos 1. Muy bien. El coseno de x es igual a menos 1, ¿no? Eso ocurre cuando el arco es negativo, ¿ya? Y está en la horizontal. Fíjate acá. Mira, recuerda usted que el coseno se graficaba desde el eje Y, ¿sí o no? Ya, muy bien. Ahora, te voy a detallar esto. El coseno adquiere el valor de 1, ¿no? Más 1. Usted sabe que este es positivo, ¿no? Claro que sí. El coseno adquiere el valor de más 1 cuando está en el eje horizontal positivo. Es decir, cuando llega a 0 grados, a 360, ¿no? O 2 pi, ¿de acuerdo? Pero nos dicen que acá el coseno vale menos 1. ¿Para qué ángulos su coseno vale menos 1? Bueno, el coseno vale menos 1 para todos los ángulos que lleguen a este eje. ¿De acuerdo? Nos están detallando. Acá vale el coseno menos 1. Recuerda que el radio de la circunferencia trigonométrica vale 1, ¿no? Su módulo, ¿ya? Pero acá estamos considerando nosotros el signo, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, fíjate, el ángulo, todos los ángulos que llegan acá van a tener coseno menos 1. El primero, ¿quién será? El 180, es decir, el pi, ¿no? Luego, ¿quién será? El 3pi, ¿te acuerdas? Luego, ¿quién será? El 5pi. Luego, ¿quién será? El 7pi. Luego, ¿quién será? El 9pi y así. Es decir, todos los ángulos que llegan acá. ¿Cuál es la fórmula general que utilizamos para los ángulos que llegan a este punto donde está el 180 o el pi? ¿Cuál es la fórmula general, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿Sí, no? Claro que sí. Ahí está. Si el coseno de x es igual a menos 1, entonces eso se cumple para todos los ángulos que lleguen a este punto. Y en este punto, la forma que se representa a los ángulos, a todos los ángulos que llegan ahí, son los impares. 1, 3, 5, es decir, 2n más 1 por pi. Listo, se acabó. X va a ser todos los ángulos que tengan esta forma. Ya está, ya. Facilito. ¿Te das cuenta? Muy bien, n pertenece a z, no te olvides. No, 3. ¿Para qué valores de x se cumple que el seno de x es igual a 1? Muy bien. ¿Cuándo el seno es 1? Bueno, vamos a verlo ahí. El seno, usted sabe que se grafica desde el eje x hacia arriba, ¿no? ¿Y cuándo el seno es más 1? Ah, aquí.
más 1. Ya, a ver, muchachos, disculpen. El seno ahí va a ser más 1, ¿no es cierto? El seno va a ser positivo cuando está, pues, en el 90, ¿no? Justo acá. Ahí está, en el eje Y positivo. Acá esta línea seno vale más 1. Y para abajo será el menos 1, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos el seno más 1. Entonces, todos los ángulos que lleguen aquí van a tener su seno igual a más 1. ¿Y quiénes son? Bueno, ¿cuál es la forma general de representarlos a ellos? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Sí? Era por pi medios, ¿no? ¿Te acuerdas? Es decir, el primero va a ser el 90, ¿no? Y así le van sumando más 360, ¿no? Es decir, 450 y así, 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 ¿no? ¿Cuál es la forma general, ¿no? Para representar a todos los ángulos que llegan a ese punto. ¿Te recuerdas? 4n más 1, es decir, ahí está, x, o sea, todos los ángulos que tienen seno igual a 1, positivo, tendrán esta forma, 4n más 1. ¿Ya? Así de sencillo, muchachos, por pi medios, obviamente. Siguiente ejercicio, haya los valores de x en los cuales se cumpla ¿qué? Muy bien, coseno de x tercios menos pi cuartos es igual a 1. Bueno, acá también nos vamos a ayudar a la circunferencia trigonométrica, ¿ya? Acá no te olvides que el coseno de un ángulo igual a 1, nosotros lo vamos a representar acá en la circunferencia trigonométrica, ¿no? El coseno de un ángulo igual a 1. Bueno, ahora sí, recuerda que el coseno se grafica desde el eje Y, ¿no? 1 positivo significa que va para la derecha. Ahí está, va a tomar este punto, más 1. Ahí está, y menos 1 era a la izquierda, ¿no? Ya, es decir, todos los ángulos que tienen coseno más 1 van a llegar a este punto. Va, muchachos, díganme qué forma tienen todos los ángulos que llegan a ese punto que estoy señalando de color rojo. Vamos, vamos, sé que ustedes pueden. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la forma, muchachos? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuál es la forma que se da a todos los ángulos que llegan ahí? No, no es NP. No es NP medios tampoco, muchachos. Acuérdense, acuérdense. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? No es con pi medios, ¿ah? Tampoco es 2n más 1, muchachos. 2n más 1 es en el otro lado. Ya, te queda uno nada más. 2pi. Así es. 2n por pi. No se olviden del n. 2n por pi. Claro que sí. Ya, no te olvides, ¿ya? Entonces, todos los ángulos que llegan ahí es 2n por pi. ¿Listo? Bueno, entonces, en general, todos los ángulos que llegan ahí va a ser 2n por pi. Es decir, este angulito, coseno de este angulito que es igual a 1, significa que el ángulo, ¿no? El ángulo que está dentro, ¿no? Va a llegar siempre o va a ser igual a todos los ángulos que tienen la forma 2n por pi. ¿De acuerdo? Y a nosotros nos piden hallar x. Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es despejar. Este pi cuartos que está restando lo llevo al otro lado a sumar. Ahí está, más pi cuartos. Este 3 que está dividiendo, ¿no? Ojo, nosotros queremos x, ¿ah? Yo no quiero x tercios, sino quiero x. Y lo mismo, profesor, si acá fuese 3x, y ese 3 pasa a dividir. Lo que nosotros queremos es x. Alguien me preguntó por ahí, profesor, ¿y si es 3x? Sí, hace lo mismo. Simplemente se compara el ángulo, ¿no? El 3 que está acá se pasa a multiplicar o dividir, según sea el caso, ¿no? Este 3 pasa a multiplicar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, acá antes he factorizado el pi, se puede hacer eso también. Por ejemplo, esta expresión tiene pi, otro tiene pi, lo he factorizado, he sacado el pi. Y ahora sí, este 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y el ángulo sería 3pi por 2n más un cuarto. Así de sencillo, muchachos, ¿ya? Muy bien, siguiente ejercicio. Acá nos pide señalar verdadero o falso, según corresponda, ¿ya? Dice, vamos a ayudarnos de la circunferencia trigonométrica. A ver, si seno de x es igual a 1, entonces x va a tomar esta forma. A ver, seno de x igual a 1. A ver, empezamos. 1 era arriba, ¿no? Ya ahí está. Más 1, ¿eh? Ojo. Es decir, todos los ángulos que lleguen acá, a este punto. Ya, ¿qué forma tienen todos los ángulos que lleguen a ese punto? Ah, ¿tienen esta forma? A ver, tú dime, ¿es verdadero o falso? Vamos, ayúdame. ¿Tienen esa forma? Claro que sí, muy bien, es verdadero. Claro que sí, todos los ángulos que lleguen ahí tienen 4n más 1 por pi medios. Muy bien, muchachos, los felicito, ¿ya? Los felicito. Listo, ahora vamos con el siguiente, a ver, ya se te hizo fácil, ya.
coseno de 2x igual 0. Ya, pero vamos a empezar primero. ¿En qué casos el coseno de un ángulo es 0? Acá tengo el coseno. Usted sabe que el coseno se grafica de este modo, ¿no? Para acá, por acá, así, y también por allá, ¿no? Se grafica de este modo, ¿no? Disculpen, muchachos, así se grafica, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería 0? Bueno, cuando está en este punto, pues. ¿No es cierto? Y también cuando está abajo. Es decir, el coseno adquiere el valor de 0 en estos dos casos. ¿Ya? Cuando está arriba en el Y y abajo en el Y. Entonces, en resumen, cuando está en el eje Y. ¿Sí? Cuando está en el eje Y es cuando adquiere 0 grados. Entonces, acá hay que tener cuidado, ¿ven? Entonces, tú sabes que 2x, por lo tanto, debe pertenecer a la forma. ¿Cómo era la forma cuando llegaba al eje Y? ¿No? N pi medios, ¿no? N pi medios. ¿Te acuerdas? Ahí está, N pi medios. ¿No es cierto? Así era la forma, ¿sí o no? Claro, cuando llega en el eje Y es N por pi medios. Pero este 2, ojo, yo quiero el ángulo, ¿eh? Mira, acá te hablan del ángulo, no te dicen X, perdón, no te dicen 2X, sino te están diciendo X. X pertenece a, o es igual a este punto. Bueno, este 2 debe pasar a dividir, entonces quedamos con X, ¿no? Y acá te quedas con la N, con el pi. Ese 2 que afectaba al X pasa a dividir, pero en realidad va a multiplicar este 2, no, 2 por 2, 4. Entonces, X sería N pi cuartos. Y acá nos dice que X va a ser de esta forma N más 1 por pi cuartos. ¿Verdadero o falso, muchachos? Falso. ¿No? Claro que es falso. Y por último, vamos con esto de acá. Algunos dirán, profe, pero mire, usted es malo, nos está maltratando. Seno por coseno de X igual a menos un medio. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, acuérdate, pues, te voy a ayudar. ¿Tú te recuerdas? Seno de X por coseno de X deriva de algo, ¿no? ¿Qué pasa si acá lo multiplico por 2? Y acá también lo multiplico por 2. ¿Qué me quedaría? Mira, va a quedar 2 seno de X. Profesor, ¿y por qué hace eso? Ahorita vas a ver. Por coseno de X. ¿Igual a cuánto? Ya, acá. ¿Este 2 se va con este 2, sí o no? Este 2 se va con este 2 que está abajo, ¿no es cierto? Y me queda el menos, ¿no? Es decir, menos 1. Ah, ya, mira qué interesante. Pero este 2 seno de X por coseno de X es ángulo doble, ¿sí o no? Tema que hicimos la semana pasada, me parece, o la antesemana pasada. Ángulo doble, 2 veces sen cos. ¿Qué cosa era esto? Seno de 2X. Ahora, si es que no te acuerdas de esa clase, ya estás perdido. Igual a menos 1. Listo. Ya tengo ahora sí, con eso puedo trabajar, porque tengo una sola razón. Y se acabó. Bueno, acá el seno del ángulo, acá no importa si el ángulo es 12x, 20x, 10x, x medios, x tercios. Yo ya tengo el seno de un ángulo que es menos 1. Y el seno de cualquier ángulo que es menos 1 está en este eje, en el y negativo. ¿Sí o no? Es decir, todos los ángulos que llegan a este punto, ¿no? Van a tener el seno menos 1. ¿Y cuál es la forma general que tienen todos los ángulos, muchachos, que llegan a este punto? ¿Te acuerdas? ¿No? Se parecía a esto, ¿no? Habla, claro que sí. Pero en vez de más 1, ¿quién estaba? ¿Quién estaba? El más 3. No le estoy preguntando si es verdadero o falso. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Más 3, claro que sí. No, este era 4n más 3. Es decir, el ángulo 2x va a pertenecer a todos los ángulos que tienen la forma 4n más 3. ¿Por quién? Por pi medios, claro que sí. Por pi medios. Pero te pregunta, ¿nosotros queremos 2x? No, nosotros queremos el ángulo x. Ahí está, nosotros queremos el ángulo x. Entonces, ¿qué hago con el 2? Lo paso a dividir. ¿Y a qué sería igual entonces el x? 4n más 3, ¿no? 4n más 3. Acá me parece que hay un error. Y este 2 pasa a dividir, sería por pi cuartos. Listo. Entonces, fíjate acá, ve, acá está 4n más 3 por pi medios. Pero nosotros queremos por pi cuartos. Entonces, acá es falso. Yo lo puse verdadero, creo. A ver. Me parece que no. Falso, ahí está. Falso. ¿Te das cuenta? Es falso.
Listo, muchachos, eso es todo por hoy. Ya, espero hayan entendido.